Capítulo 6. De la adopción. Artículo 228. Concepto. Todos los aspectos relativos a la adopción se regirán por la Ley de Adopciones. Esta ley es el decreto número 77-2007 y pues esta misma ley derogó del Código Civil del artículo 229 al 251. Es por ello que no lo vamos a establecer como parte del Código Civil. Así que proseguimos. Capítulo 7. De la patria potestad. Artículo 252. En el matrimonio y fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Repito nuevamente. Artículo 252. En el matrimonio y fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo o bien en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Artículo 253. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Repito nuevamente. Artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Artículo 255. Mientras subsiste el vínculo matrimonial o bien la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o bien la del incapacitado y la administración de sus bienes. Y tendrán también ambos padres conjunta o separadamente, salvo en los casos regulados en el artículo 115 o en los de la separación o divorcio, en los que la representación y la administración únicamente la ejercerá quien tenga la tutela del menor o bien del incapacitado. Artículo 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. En este caso, pues la palabra pugna significa oposición, rivalidad o bien desacuerdo entre el padre y la madre. Entonces volvemos a leer este artículo para poder entender. Artículo 256. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya oposición, rivalidad o bien desacuerdo de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Artículo 257. Padres menores de edad. Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercitada por la persona que tuviere la patria potestad o bien la tutela sobre el padre. Artículo 258. Hijo adoptivo. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado. Repito nuevamente. Artículo 258.
Hijo adoptivo. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado. Artículo 259. Capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contraer su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Artículo 260. Los hijos deben vivir con sus padres casados o unidos. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella en que sus padres los han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de los progenitores. Artículo 261. Madre soltera o separada. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre, o que sean internados en un establecimiento de educación. Si la separación de los padres procede de la disolución del matrimonio, se estará a lo dispuesto en el artículo 166. En todo caso, el que por vías de hecho sustrajere al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, será responsable conforme a la ley, y la autoridad deberá prestar auxilio para la devolución del hijo, a fin de reintegrar en la patria potestad al que la ejerce especialmente. Artículo 262. El interés de los hijos es predominante. No obstante, lo preceptado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o bien la pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y convivencia del menor, y puede disponer también, mientras resuelve en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo o de otra persona de reconocida honorabilidad, o si fuera posible de un centro educativo. Repito nuevamente este artículo. Artículo 262. El interés de los hijos es predominante. No obstante lo preceptado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y conveniencia del menor, y puede disponer también, mientras resuelve en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo, o bien de otra persona de reconocida honorabilidad, o si fuera posible de un centro educativo. Artículo 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Yo creo que en este sentido es el artículo favorito de todos los padres, ¿no? Lo vuelvo a leer. Artículo 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Seguimos. Artículo 264. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y con previa autorización del juez competente, o bien con la intervención del Ministerio Público. Repito nuevamente este artículo. Bienes de los hijos, el artículo 264. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y bien con la previa autorización judicial y la intervención del Ministerio Público.
Artículo 265. Tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año, sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados por menor valor del que se cotice en la plaza del día de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Esto es muy importante tomar en cuenta, ya que pues aquí prácticamente el artículo 264 y 265 está hablando de toda esa clase de negocio jurídico que se puede celebrar, ¿no? Sin embargo, pues aquí se prohíbe que los padres celebren contratos de arrendamiento o bien que vendan o graben algún tipo de derecho en alguno de los bienes de los hijos. Tampoco pueden vender valores comerciales, industriales o bien títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados que resulten de los bienes de los hijos. Es importante tomar en cuenta estos 2 artículos y si pues puedes tú leer la ley, mucho que mejor para hacer anotaciones, ¿no? Bien, sigo. Artículo 266. Siempre que el juez conceda licencia para enajenar o gravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta o el monto del crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiere, se invierta debidamente depositándose mientras tanto en un establecimiento bancario. Artículo 267. Salvo el caso de sucesión intestada, el que ejerza la patria potestad no puede adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. Los actos realizados contra esta prohibición pueden ser anulados a solicitud del hijo o de sus herederos. Artículo 268. Tutor especial. Si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Artículo 268. Tutor especial. Si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Artículo 269. Separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad o bien del Ministerio Público. Repito nuevamente este artículo. Artículo 269. Separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, a solicitud de sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad o bien a solicitud del Ministerio Público. Artículo 270. Los padres están obligados a prestar garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos cuando pasen a ulteriores nupcias o bien cuando sean declarados en quiebra. Artículo 271. Si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciere alguna donación o se le dejara herencia o legado, con la expresa condición de que los bienes no los administraran los padres, será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administradora, y, si no lo hiciere, el nombramiento lo hará el juez en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiera institución bancaria autorizada para tales encargos. Repito nuevamente. Artículo 271. Si al que se halla bajo la patria potestad se le hiciera alguna donación o se le dejara herencia o legado, con la expresa condición de que los bienes no los administraran los padres, será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administradora y,
Si no lo hiciere, el nombramiento lo hará el juez en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiera institución bancaria autorizada para tales encargos. Artículo 272. Los padres deben entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas de su administración. Artículo 273. Suspensión. La patria potestad se suspende: 1. Por ausencia del que la ejerce declarada judicialmente. 2. Por interdicción declarada de la misma forma, es decir, judicialmente. 3. Por ebriedad consuetudinaria. Y 4. Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Artículo 274. Pérdida. La patria potestad se pierde: 1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. 2. Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. 3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. 4. Por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos para que los haya expuesto o abandonado. Y 5. Por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediere de 3 años de prisión por cada delito. 6. Por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de la niñez y de la adolescencia. También es importante aclarar que la patria potestad se pierde cuando el hijo es adoptado por otra persona. Artículo 275. El que haya sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad o la hubiere perdido no quedará exonerado de las obligaciones hacia sus hijos que se establecen en el presente capítulo. Artículo 276. Solo podrán promover la acción sobre la pérdida o bien suspensión de la patria potestad los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y el Ministerio Público. El progenitor inocente y el Ministerio Público serán parte en el juicio en todos los casos. Repito nuevamente. Artículo 276. Solo podrán promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria potestad los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y el Ministerio Público. El progenitor inocente y el Ministerio Público serán parte en el juicio en todos los casos. Y finalmente, artículo 277. Restablecimiento. El juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, a petición de parte, restablecer al padre o a la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. 1. Cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. 2. Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso 3 del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubieran existido circunstancias atenuantes. Y 3. Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviera comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso 1 de este artículo. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que intente rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva.